Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me ven caminar por este pequeño jardín al fin del mundo y se escuchan mis pasos pisando las hojas del otoño, un otoño que ya empieza a manifestarse maravillosamente en esta ciudad. Son las 6:59, estamos entrando al jardín un minuto antes de lo habitual. El mundo está acelerado, el tiempo está acelerado y quiero recordar hoy día una fecha extremadamente importante, por lo menos para mí, no solamente para mí, para la cultura chilena. Hoy, un 7 de abril, pero de 1889, nacía en Vicuña la gran Gabriela Mistral. Yo diría la gran desconocida de la poesía chilena. ¿Por qué desconocida? Porque son esos nombres de los que todos hablan, pero que pocos leen. Afortunadamente, en los últimos años ha surgido un interés renovado por su poesía y por su prosa, y hay muchos jóvenes investigadores, poetas, escritores que están relevando aspectos desconocidos de la obra de Gabriela Mistral. Quiero decir que a algunos les ha costado entrar a través de sus versos y de sus poemas, y tal vez la llave de entrada a la obra de Gabriela Mistral sea la prosa. Recomiendo particularmente las prosas pedagógicas, el pensamiento pedagógico de Gabriela Mistral, que a pesar de que fue escrito en la década del 20-30, tiene todavía impresionante vigencia, y además la prosa de Gabriela Mistral es extremadamente original. Recomiendo el ensayo Más Huemul y Menos Cóndor, un ensayo muy interesante sobre lo que es el ser profundo de Chile. Hoy día celebramos entonces a alguien que fue no solo una gran poeta, sino una gran pensadora. Yo siempre he dicho que ella es nuestra José Martí, ese José Martí cubano que no solamente era un poeta, un pensador, un intelectual público, un hombre que intervino en la historia, sino también alguien preocupado por la infancia. Escribió cuentos infantiles, así como Gabriela Mistral escribió sus rondas, su poesía, que ya es conocida universalmente y valorada en todas partes del mundo. Ese mundo que hoy día está, digamos, parado ahí sobre una cornisa a la espera de los acontecimientos que están ocurriendo en el Medio Oriente, en Irán. Las últimas noticias que han llegado dicen que el presidente norteamericano Donald Trump postergó o dio 2 semanas para interrumpir los bombardeos sobre Irán. Dijo que iba a destruir la civilización persa, dijo que iba a devolverlos a la época de piedra, y ahora por la intermediación de Pakistán al parecer está, no se sabe, algunos dicen que está blufeando, dice que es su manera de jugar a las cartas y a la guerra. Eso no lo sabemos, pero se abre ahí una posibilidad, una abertura a una posible paz en las próximas semanas. Gabriela Mistral había dicho, a propósito de la guerra y la paz, a ella le tocó ser testigo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo repentinamente se endurece y se torna en una especie de fiera mitológica, en vez de la consumada humanidad que Dios deseara, el genio franciscano, se refiere a San Francisco de Asís, que sobre todo genio espiritual, se expande, se hace más sólido y se intensifica como lo hacen las fuerzas cósmicas. Ojalá así fuera. Hoy día he invitado a caminar conmigo esta tarde en el jardín a alguien que ya estuvo otras veces, ha estado, es un habitué del jardín, pero hace tiempo que no venía, y que tiene algo que ver con Estados Unidos, porque no sé si todavía sostiene o no la cátedra Alexis Tocqueville de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ya vamos a entender por qué eso tiene que ver con Estados Unidos, pero él, además de ser un economista destacado, uno de los economistas más destacados de Chile, fue embajador chileno ante la OCDE, ex ministro de Hacienda, ex decano
de la Facultad de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y también ex precandidato presidencial. Ignacio Briones me visita en el jardín. Buenas tardes, Ignacio, bienvenido. ¿Qué tal, Cristian? Feliz de estar en tu jardín, aunque está oscuro hasta ahora. Está un poquito oscuro. Ahora que cambió la hora, pero se perdió un poco eso. ya no hay pajaritos. Ya lo dije ayer. De repente no, si mi fiel Chucao anda por ahí dando vueltas en el jardín. De repente lo vamos, mira, ahí lo escuchamos. Cada vez que lo nombro, aparece ese pájaro curioso. Vamos a partir por ahí. La cátedra, que suena muy bonito, la cátedra Alexis Tocqueville. Hay que recordar que ese es un personaje muy importante. Es un francés que fue a visitar la naciente democracia norteamericana, que escribió sobre sus falencias, pero también sobre sus fortalezas, y que entre las debilidades dijo el peligro del abuso de las mayorías. Fue medio profético en algunas cosas. A ver, háblanos un poco de esa cátedra y de tu relación con la figura de Tocqueville. Bueno, la cátedra forma parte de una serie de cátedras que tiene la universidad y que buscan sintetizar su pensamiento de alguna manera, que está anclado en la reflexión crítica, la defensa de la libertad, así como está Tocqueville, está la cátedra Adam Smith, está la cátedra Andrés Bello, está la cátedra Friedrich von Hayek, está la cátedra Edmund Burke. Y a mí me toca el honor de dirigir la cátedra Tocqueville. Digo el honor porque era una cátedra que encabezaba mi amigo y maestro Oscar Godoy Arcaya, el gran Oscar Godoy, que también estuvo en el jardín aquí. Claro, que falleció hace poco, hace un par de años. Y experto en Aristóteles. Muy experto en Aristóteles, maestro de muchos de nosotros. Para mí fue una persona muy inspiradora, muy relevante siempre. Además, un gran demócrata y defensor de la libertad y de los derechos humanos. Así que me toca ese honor y, por supuesto, Tocqueville es un pensador que yo creo que va a tener un revival, por así decirlo, dado lo que pasa en el mundo. Hoy día la democracia liberal está en jaque en muchas partes. Y Tocqueville advertía sobre los riesgos de la deriva de la democracia liberal en su visita a Estados Unidos, que lo mandan a visitar el sistema carcelario, pero describe con mucha curiosidad. Algunos dicen que es el primer sociólogo. Así dicen, claro. Sí, John Elster dice eso. Y se maravilla de observar esta sociedad americana naciente, llena de libertades, donde la gente se organiza, donde la democracia cunde y florece, a diferencia de la aristocracia en Europa. Y cómo esto podía funcionar. Describe desde ya la importancia de la separación de poderes, que no se concentre el poder, el rol fundamental de la sociedad civil como una forma de enriquecer la democracia y no dejar que esta muera, pero también advertía varios riesgos, y esos riesgos llevaban a lo que tú me partiste preguntando. Observaba, por ejemplo, decía él que los individuos tienen una inclinación natural por la libertad, pero una pasión ardiente por la igualdad, y tienden a sacrificar la libertad en aras de la igualdad. Y entregársela a la cara más visible, que es el Estado. Y él observaba un riesgo en aquello, un riesgo de totalitarismo, de tiranía de la mayoría, que había que estar siempre vigilante. Y por eso la sociedad civil era una manera de participar democráticamente, de que las comunidades se organicen en la toma de decisiones y en la provisión de bienes públicos. Yo creo que es algo muy atingente hoy día. Y para Latinoamérica, digamos. Por supuesto. La historia del siglo XX en Latinoamérica. Por supuesto. Entre otras partes. Así es. Entonces, el pensador fundamental para entender la democracia, cómo la democracia está enlazada, la democracia liberal está enlazada por definición con la libertad, y no puede haber una sin la otra. ¿Qué diría Alexis Tocqueville? Si estamos jugando, ficcionando, visitar Estados Unidos. A ver, ¿qué diría un pensador, podríamos decir, liberal, sobre la situación de la democracia en Estados Unidos particularmente? ¿Y cuál es tu diagnóstico? Bueno, yo creo que se remecería en su tumba, porque de alguna manera es una expresión de varios de los riesgos que él advierte, de cómo esa separación de poderes, que es fundamental para que no se concentre en un solo ente, en un solo institución, en este caso el Ejecutivo, pase por arriba de derechos y libertades fundamentales, que son la marca de la democracia liberal. Cuando algunos liberalmente dicen, oye, el liberalismo está muerto, yo les recordaría que los principios liberales de defensa del individuo frente al Estado, a través de garantías fuertes en derechos humanos, en libertad, en la propiedad, es lo que ha hecho el progreso de la humanidad, y que eso no es baladí, no es llegar y cargárselo, ¿no? Y cuando uno ve un presidente de Estados Unidos, ¿no es cierto?, que toma decisiones discrecionales, unilaterales, contrarias a la Constitución, a la ley, como lo recuerda la Corte Suprema en materia de las tarifas, y luego insiste, o que descalifica al presidente del Banco Central como si fuera un empleado de él,
Cuando uno ve la fuerza ICE, ¿no es cierto?, respecto a la inmigración, que conculca garantía y derechos fundamentales, uno dice, bueno, algo está pasando ahí. Y aquel país que fue siempre el faro de la libertad, el faro de la democracia más estable que hemos conocido, bueno, hoy día de alguna manera tiene grietas, tiene fisuras. Y lo mismo en materia económica. Estados Unidos fue siempre la Dalit del libre comercio, era el faro, hoy día es al revés. Qué paradoja. Siempre de mercados competitivos, ahora tenemos un capitalismo de amigos en muchos aspectos en Estados Unidos que se enriquecen a propósito de todas estas iras y venires de las decisiones del Ejecutivo. Entonces, bueno, hay un cambio grande y podemos conversar eso, pero es un cambio que está para quedarse, digamos, en algunos aspectos. Oye, y estaba leyendo que hay 50 legisladores demócratas, a propósito que existe, bueno, afortunadamente todavía existe separación de poderes, que quieren aplicar la 25ª enmienda de la Constitución que permite sacar a un presidente de su cargo por razones de incapacidad mental. No sabemos si eso va a prosperar o no, pero están pasando algunas cosas en Estados Unidos. Vamos a ver si la sociedad civil, no sé si vimos la reacción de la sociedad civil a propósito del ICE, pero no sé si había una reacción tan grande de la sociedad civil en Estados Unidos como sí lo hubo cuando fue la guerra de Vietnam, por ejemplo. Tampoco hemos visto a un partido demócrata que tenga líderes que puedan hacer el equilibrio a Trump. O sea, algo pasa también en el sector liberal de la política norteamericana, que la vemos como debilitada. Sí, está como noqueada. Sí. Está como noqueada, pero lo que sí está pasando es que el presidente Trump ha perdido fuertemente la popularidad. Según las últimas encuestas y según los últimos medios. Claro, y la función objetivo de todo político es mantener poder él o sus cercanos, ¿no es cierto?, que le vaya bien en las elecciones, y eso hace que los comportamientos cambien, y probablemente eso es lo que también está gatillando este apuro por la paz. Eso te quería decir. Pero con una credibilidad bastante baja a esta altura, porque como Pedro y el Lobo. El riesgo más grande de Trump, aparte de los atentados que pueden venir y que no sabemos que pueden ser de aquí en las próximas décadas, digamos, que nadie pensará que no se ha acumulado ira ni resentimiento en los lugares donde Estados Unidos ha intervenido ahora, como ha sido siempre en la historia, ¿no es cierto? Y después vienen los conchazos, los golpes fuertes, el atentado a las Torres Gemelas y todo eso. Dios quiera que eso no ocurra, obviamente. Pero evidentemente que el frente más débil, el frente interno, es el electorado norteamericano medio, el que votó por él incluso, y que empieza a ver su bolsillo afectado. ¿Cuánto ha golpeado en relación a lo que nos está golpeando a nosotros, lo que está pasando en el Medio Oriente, la economía norteamericana? No, harto. O sea, los norteamericanos andan harto en auto, mucho más que nosotros, primero porque son más ricos, tienen autos, tienden a ser grandes, a recorrer grandes distancias, y allí la clase media se mueve en auto. Entonces esto de verdad es un golpe duro. Los aranceles también han encarecido productos, no han generado mayor crecimiento económico. Los datos económicos de Estados Unidos no son malos, pero tampoco son lo que el presidente Trump decía que iba a pasar. Los datos de empleo que hemos conocido son malos. Entonces el cóctel económico, digamos, es una fuente de preocupación política fundamental, porque al final las personas, su mejor aliado político es su bolsillo. Y eso así allá y también acá, a propósito de los combustibles, tiene consecuencias políticas, y en Estados Unidos están haciendo sentir con mucha fuerza, sobre todo porque los resultados que planteó el presidente no se han visto para nada. Este golpe que estamos sufriendo todos, que están sufriendo todos los países, Estados Unidos también, me imagino que Europa, no sé cuál es la situación de Europa particularmente, y Latinoamérica, ¿cuánto puede durar? Imaginemos un escenario positivo, se abre el estrecho de Hormuz, vuelve a circular el flujo del transporte de petróleo, etcétera. Pero ¿cuánto va a ser el efecto de esta crisis? ¿Cuánto va a durar? ¿Esto dura un año? ¿Dura meses? ¿Se vuelve a recuperar rápidamente? ¿Cuáles son los posibles escenarios, los más probables desde el punto de vista económico? No sabemos cuánto dura, nadie tiene la bola de cristal, pero lo que sí sabemos es que si se acabara mañana, el precio del petróleo no va a volver a los $65 que teníamos mañana. Esto se va a mantener bastante más alto y por un buen rato. En primer lugar porque hay infraestructura productiva que está destruida, y eso no es como apretar un botón y que se reconstruyó, así se demora. Y segundo, quizás lo más importante, porque aunque se abra el estrecho, todos los barcos, las empresas que transitan por ahí saben que es un trayecto mucho más riesgoso que antes. O sea, la volatilidad de las decisiones de Trump hacen que no sea creíble per se un cese del fuego definitivo, en cualquier momento se reabre. Entonces,
los riesgos se traspasan a precio de los seguros de los barcos, a sueldos, las exigencias de las tripulaciones, y en consecuencia creo que aunque esto se acabe, yo no tengo la bola de cristal, pero uno podría pensar que el precio, no sé, estará en 80 dólares el barril, en lugar de los 65 que teníamos. Es el escenario más benevolente. Y por supuesto, si esto escala y se prolonga, hoy día estábamos cerca de 120, el precio, bueno, la cosa se pone más complicada, porque aquí sí que hay una cosa relevante. O sea, es distinto un precio en torno a 90, 100, que es lo que hemos tenido en los últimos días, digamos, en las últimas semanas, que un precio que se vaya a 120, 130 o 150. Ahí entramos a otro escenario. Riesgo serio de recesión mundial de verdad. Y obviamente eso se contamina para todo el mundo, incluyendo Chile. Y hoy día el gran dilema, por así decirlo, de una escalada de precios más permanente, es que tiene un escenario que es el que todos le tenemos pavor, que se llama estanflación. La famosa estanflación, claro, que es como un monstruo, fantasma. Te suben los precios porque pesa todo necesita petróleo, el transporte, mucha producción, la energía, en fin. Y además el petróleo es un insumo productivo para las distintas actividades económicas. Entonces esto es como un impuesto a la actividad productiva y eso se llama el menor crecimiento económico. Y los bancos centrales el peor dolor de cabeza, porque por un lado saben que este es un shock de oferta, no tiene que ver con demanda agregada que esté sobrecalentada y le subo la tasa. Entonces no sé, si subo la tasa de interés para contener la inflación, lo estoy haciendo, digamos, para netear un precio que viene de afuera, contrayendo la demanda interna fuertemente en otras cosas que no debería haber hecho. Y esa contracción genera menor crecimiento económico y ese escenario es fatal. Entonces, complicado. Por suerte en Chile tenemos un banco central que es extraordinario, yo no me canso de decirlo, de clase mundial, que debe ser uno de los bancos que tiene mayor credibilidad en la política monetaria que aplica. Y esa es la clave para esta historia, porque cuando un banco central es creíble, puede anclar expectativas y puede permitirse ser un poquito más laxo en materia de tasa de interés, por ejemplo, no rebajándola a la velocidad que teníamos, manteniéndola o no subiéndola, comprando un poquito más de inflación, que las personas entenderán porque le creen, y de esa manera suavizando el impacto económico que esto puede tener. Ignacio, te leí una entrevista que diste en la revista Pulso, suplemento Pulso de La Tercera. Uh-huh. Y lo que entendí, a ver, uno lo que dijiste explícitamente que de alguna manera tú avalabas o entendías o justificabas las acciones que enfrentó, digamos, las acciones del gobierno del ministro Quirós, que significa las subidas de benzina de golpe y que no hay subvenciones. Eso lo avalaste. Pero queda la sensación también a través de la entrevista en una segunda lectura más en profundidad, la leí más con lupa, de que esto pudo haberse acompañado de un paquete de ayudas más focalizadas, de unos vouchers que tú dices que son más típicos de la política de un gobierno de derecha, ¿no es cierto?, que uno de izquierda, y que eso evitaría que empezara la demanda, y que ya está empezando, ¿no es cierto?, de subvenciones por todos lados, ¿no? A ver, ¿cuál es tu mirada global de lo que pasó desde que se tomaron esas medidas que tomó el gobierno, desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista político? Tú también en la entrevista dices que la técnica sola no sirve y tampoco la política sola sirve. La técnica necesita política y la política necesita la técnica. ¿Cómo se ha ido equilibrando eso? ¿Cuál es tu mirada global? A ver, vamos por partes. El choque del petróleo, la subida del petróleo, nosotros importamos todo el petróleo que consumimos, o sea, somos tomadores de precios. Y lo que el ministro Quirós, el ministro de Hacienda, tuvo a la vista en la decisión que tomó, es que cuando yo hubiera aplicado el mecanismo tradicional del MEPCO, ¿no es cierto?, la experiencia muestra en el pasado que te termina costando mucha plata y que esa plata no se recupera simplemente por la fase de baja del precio del petróleo cuando esto ocurre. Entonces, básicamente lo que dijo, aquí tengo una restricción de déficit fiscal, no necesariamente de caja, de déficit fiscal, y yo no quiero tener déficit fiscal por este lado, prefiero darme holguras por otro. O sea, desde ese punto de vista está correcto. Y yo creo que es correcto, y uno siempre puede discutir, oye, se pudo haber hecho en 2 tandas, en 3, en vez de una sola de una. Esa es parte de la definición política, ¿ya? Pero es mejor hacerlo en 2 tandas o 3 tandas que hacerlo al tiro, mejor... O sea, a la larga llega igual. Al final tú igual tienes que traspasarlo a precio, porque este es un shock demasiado grande. El MEPCO está pensado para suavizar shock más chicos, lo que no sabemos si es permanente o transitorio, que es lo que estábamos discutiendo. Pero yo creo que es una opción muy legítima que tomó el ministro, cuidando las finanzas públicas, diciendo, prefiero guardar para después. Pero yo donde sí pienso que se podría haber hecho un complemento más robusto es las medidas mitigatorias, de forma focalizada,
y sobre todo políticamente bien socializada, porque lo que sabemos de toda la experiencia pasada, y a mí me tocó en la pandemia, es que las pedidas llegan al día después y llegan de tus propios sectores, ¿ya? Lo vimos. Y escalan. Sectores y escalan, ¿no? republicanos pidiendo congelamiento del TAC, Mm. del permiso de circulación, otros por otro lado creativos llamando a los retiros de nuevo. Sí, claro. Entonces yo creo que ese tipo de cosas uno las morigera ese riesgo si va de la mano con esta medida, que es un golpe a la liquidez importante de muchas familias, con un paquete de ayuda bien concreto, bien focalizado y bien socializado políticamente, en lugar de tener que ir abriéndolo, entregándolo en etapas a medida que te lo van pidiendo, te sale mucho más caro, y además terminan siendo medidas que a mí me parece que no son las óptimas. O sea, a mí me cuesta entender que uno congele el precio de la parafina, ¿ya? La fijación de precios no es una cosa derecha. Y cuando tú fijas el precio de la parafina, se lo fija la señora humilde, que se calefacciona con una estufa a parafina, pero también al dueño de un refugio en La Parva que tiene una cometa, una caldera parafina, ¿ya? Entonces, mucho mejor a esa señora que lo necesita, le transfiero plata directo al bolsillo. Hoy día aprendimos y desarrollamos toda una infraestructura de cómo hacerlo en la pandemia. Tú lo llamas hecho como voucher de la derecha. Es un voucher, si a la derecha le encanta el voucher, es Friedman, es entregar plata al bolsillo, sin intermediarios, ¿te fijas? Y curiosamente el gobierno anterior de Boric, el ministro Marcel, cuando hubo la crisis de Ucrania y la subida de los alimentos, creó un mecanismo muy, muy interesante que se llamó el bolsillo familiar electrónico, que le devolvía a la gente cuando compraba alimentos, esencialmente le devolvía el IVA en su cuenta RUT, plata directo al bolsillo. Eso es eficiente, eso hace que las personas internalicen la señal de precio de que hay un bien que es más escaso, que es el petróleo, y que por eso sube de precio. Es más respetuoso de la libertad. Y a la sazón se han ido conociendo otras medidas a medida que la gente, la presión política cunde. Por ejemplo, esta idea de entregarle plata a los municipios para que compren cilindros de gas. Sí. Yo digo, de nuevo, o sea, los municipios van a entregar vales a sus ciudadanos, ¿no se prestará eso para la corrupción, Imagínate. para el clientelismo? Es una caja Pandora. Pero ¿por qué no le damos directo la plata a las personas y que ellas la ocupen para gas si quieren gas o para otra cosa? Eso es mucho más consistente con lo que es una mirada de no solo económica, sino que también de derecha. Aquí hay un punto que tú lo has dicho varias veces y, a ver, tú no fuiste los que apoyaste entusiastamente la candidatura de Kast, pero ya que está Kast en el gobierno, que haga esas reformas estructurales que Chile necesita, ¿no es cierto? Sí. Y que nadie se ha atrevido a hacer, nadie ha podido hacer o no se han dado los escenarios. Okay. El problema es que con esta medida, que significó una baja de popularidad muy potente, que no sabemos si va a subir, el gobierno queda más debilitado para poder encabezar estas reformas fundamentales. Entonces, es un escenario, lo encuentro complicado. ¿Cómo lo ves tú? Claro, pues, o sea, y ahí está la parte técnica con la política. O sea, los técnicos sabemos muy bien los números, los costos, pero aquellos que tienen más pilotaje político dicen, oye, esto hay que mirarlo en una perspectiva larga, quizá hay que pagar un costo fiscal, no el que quisiéramos ahora, porque esto nos va a permitir sacar adelante la verdadera cuestión que nos interesa, que son las reformas estructurales. Ahí viene el análisis político y yo no soy quien para juzgar esa decisión en este contexto, pero indudablemente el shock del petróleo hace más cuesta arriba a la agenda del gobierno en materia económica, agenda que yo respaldo 100%, como dije en esa entrevista y lo he dicho en otras ocasiones, comparto 100% avanzar en simplificar el sistema de permisos, lo que no implica desbaratar el sistema de permisos, como también lo ha dicho el ministro Quiroga. Una cosa es tener un estándar de protección elevado, una muy distinta es tener un ecosistema de permiso enredado, largo, discrecional, con medio tiempo kafkiano, medio kafkiano, lo dijo el presidente Boric. O sea, parece que tenemos acuerdo en eso, pero hay que hacer la reforma. Y lo otro es la rebaja de impuestos. Y lo otro es la rebaja de impuestos a las empresas. La rebaja de impuestos a las empresas y la integración, cuestión que también estoy full de acuerdo. Y de hecho, el gobierno anterior también estaba de acuerdo. Es curioso que hoy día pongan play con el discurso que esto es para los ricos. Si el ministro Marcel también planteó una rebaja de impuestos porque reconocía lo obvio, que nuestro impuesto corporativo está 4 puntos por arriba de la OCDE y debiera ser todavía menor que el de la OCDE porque somos menos desarrollados que la OCDE, pero que tenía que ser compensado. Y ahí quizás está mi matiz. Vamos a ver el proyecto que presenta el Ejecutivo en los próximos días o semanas, porque la rebaja de impuestos genera mayor inversión, sí. Genera mayor crecimiento esa inversión, también. Ese mayor crecimiento genera mayor recaudación, sí. Pero esa mayor recaudación compensa la rebaja, no alcanza a compensarla. Eso es lo que dice la evidencia, eso es lo que dijimos en la Comisión Marfan, economistas bien transversales, de derecha, centro, más de izquierda. Y entonces, en una situación fiscal estrecha,
donde la necesidad de dar una señal pro inversión vía baja de impuestos es importante, yo lo encuentro muy importante. Esto sirve sí y solo si la gente que va a invertir tiene la certeza de que esta rebaja de impuestos es permanente, que es sostenible en el tiempo, y no que por una cuestión de que finalmente después no se financia, se va a revertir. Entonces, muy fundamental asegurar que esa rebaja sea sostenible en el tiempo, y eso se llama, en parte, sostenibilidad fiscal. Es decir, los ingresos que pierdo tengo que demostrar y hacer creíble que los voy a compensar. ¿Y cómo logro esa sostenibilidad fiscal? Bueno, hay dos manillas nomás. Hay una manilla que es la eficiencia del gasto, que yo apoyo 100%, pero tengamos claro que el recorte de gasto no puede ser un comodín que da para todo. O sea, tenemos una situación de déficit estructural grande y tenemos acá un paquete tributario, vamos a ver los números, pero que puede acercarse a un punto del producto de costo fiscal, que hay que financiarlo alguna vez. Entonces, el recorte de gastos no es una moneda eterna, ¿no? Y en consecuencia yo creo que hay que complementarlo con otras fuentes que son creíbles. A mí se me ocurre en particular las exenciones que quedan, la renta presunta que es anacrónica, ahí hay plata, hay otras exenciones que se pueden revisar. El tema del impuesto específico al diésel, a propósito que hablamos de bencina, o sea, sabemos que es un cuarto que el de las bencinas, esa es una distorsión completa. Quizás sea la oportunidad para subirlo un poquito, ahí recaudación. Me dirán, bueno, que eso encarece la producción, bueno, pero le estoy bajando el impuesto, que rebaja el costo. Entonces, como que lo contienes en ese espacio que es pro inversión y genera y pone un impuesto que es correctivo. Y respecto a lo del gasto, una última cosa, Cristian, que es muy importante esta cuestión. Conceptualmente tú puedes financiar los menores ingresos con menores gastos, pero hay un tema de temporalidad que es importante. No es obvio decir, mira, yo voy a tener una pérdida de ingresos segura, que voy a compensar contra la expectativa de rebaja de gastos futuros. O sea, si yo fuera miembro del Consejo Fiscal Autónomo, diría, muéstrame la rebaja primero, demuéstreme que es permanente y luego conversamos, porque si no, nos pasa lo que siempre nos ha pasado en el pasado, pero al revés. En el pasado decíamos, voy a subir impuestos, espero una recaudación maravillosa. Una ilusión esa. Comprometo gastos seguros, ¿cierto? Contra esa recaudación maravillosa que no ocurre. Al final me queda el gasto, me queda una menor recaudación y la diferencia es más déficit. Aquí nos puede pasar lo mismo al revés. Y por eso insisto que para hacer creíble esta rebaja, que es algo muy importante, yo la apoyo 100%, igual que en la integración, para hacerla sostenible en el tiempo y de verdaderamente una señal de largo plazo, tiene que dar señales creíbles de compensación financiera. ¿Qué es lo que más te preocupa como escenario, así con empatía con el actual ministro de Hacienda, de lo que viene en los próximos meses? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Te parece más preocupante? O donde hay que levantar las alertas, estar alerta y donde el gobierno debería estar más alerta, el gobierno entrante? O sea, me preocupa que la situación se encarajine políticamente, tal cual lo hemos visto en los últimos gobiernos, que esta es una pelea de patada y combo de izquierda a derecha, y te rechazo no porque el proyecto no me guste, sino porque lo presentaste tú. Punto. Esta maldita práctica de no reconocerle nada al otro. ¿No? Yo acabo de hacer un reconocimiento, por ejemplo, al bolsillo familiar electrónico del gobierno de Boric. Es una buena política. Va en línea con entregarle plata directa a la familia. ¿Por qué no reconocerla? Si es buena. Y entonces yo ya he visto a la oposición que empieza a decir, empieza con la cantinela, le van a rebajar el impuesto a los ricos. Eso es bajar demasiado el nivel de la discusión pública, déjà vu, o que esta es la madre de todas las batallas. O sea, ¿por qué el lenguaje bélico? El tema tributario. Claro, en lugar de discutir con altura de miras, pensando en lo que es bueno para Chile. Chile necesita crecer, Chile necesita más inversión. Tenemos un problema de desempleo, tenemos un problema de crecimiento hace mucho rato en gobiernos distintos. De desempleo alto en las mujeres, por ejemplo. Tú habías planteado el tema de la sala cuna como un tema importante. Sí, las mujeres es súper alto, pero a nivel país 8,4% es alto. O sea, son casi 1 millón de personas sin pega. O sea, si esa cuestión no nos remueve como país y veamos los instrumentos para que la máquina ande y generemos empleo y vayamos avanzando y generemos mayor crecimiento, eso es lo que a mí me preocupa, que volvamos a este escenario de polarización en el fondo que no pasa nada. Es algo que ya es un cliché, pero sin política de los acuerdos es bien difícil hacer reformas importantes y sustantivas que permitan desbloquear este estancamiento que hemos tenido en Chile económico hace tanto tiempo. Bueno, hay algunos que lo decimos hace años y lo repetimos, nos trataban de amarillos, de cobardes, me da lo mismo en todos esos objetivos. Yo creo que quienes lo emiten caen en la misma mediocridad que ellos critican. Porque no corresponde y porque en el mundo real con guitarra la democracia es una tecnología de toma de decisiones colectivas. ¿Ya? Eso es, nos gusta o no.
Y para poder avanzar en las cosas hay que lograr acuerdos cuando uno tiene mayoría. Y esos acuerdos nunca son perfectos, nunca son el primer mejor que yo o tú estimamos. Siempre va a ser un punto intermedio, donde naturalmente cada uno tiene una línea roja que puede decir voy o no voy. Pero si uno avanza, las democracias y los países progresan con cambios graduales. Así avanzó Chile. Los cambios que hemos hecho no son perfectos. Hemos hecho errores grandes. Transantiago fue uno de ellos en sus orígenes. Pero la gracia de la democracia es que tú puedes corregir. Pero lo que no te puedes permitir es no avanzar. La reforma previsional creo que fue un buen ejemplo de esto, que fue una gran reforma, sobre todo desde el punto de vista de la derecha, pero ahorro individual, legitimó la capitalización individual, le agregó 6 puntos, en fin, y lo dice José Piñera, digamos. Entonces, pero hay algunos que todavía era o todo o nada, entonces hay que desarmarla. En esa lógica yo me temo que los países no avanzan. Y Chile tiene yo siempre lo digo, tiene unas oportunidades extraordinarias que están subaprovechadas. El problema es la política. El problema en muy buena parte es la política, es la economía política. En Chile tenemos buenos técnicos, pero no sé si tenemos buena política. Tenemos mala política porque las reglas de la política están malas. El sistema político, etcétera. No incentivan la cooperación, el entendimiento para generar buenos acuerdos. ¿Solamente eso o hay una decadencia de la clase política? No, yo no creo que las personas sean por naturaleza, por ADN peores que en otra época. Yo creo en los incentivos como economista. Creo que los incentivos en nuestro sistema político son malos, no son pro acuerdos, no son pro colaboración. Tenemos más pymes que partidos. Tenemos más pymes que partidos. Pero bueno, de nuevo, a ver, en un gobierno que quiere hacer cambios transformadores, porque aquí yo repito lo que dije en esa entrevista, sin reformas estructurales no cabe esperar saltos de crecimiento, que lo necesitamos. ¿Dónde está la reforma al sistema político? Yo no la veo como prioridad, ¿no? Para nada, y es la palanca fundamental para poder hacer las reformas peludas. ¿Dónde está la reforma al empleo público? O sea, nos llenamos de diagnósticos de decir, miren cómo malgastan la plata, miren que funciona mal el Estado. Como si los funcionarios públicos fueran malos per se y no que personas comunes y corrientes que responden a incentivos, que en este caso son malos. Cambiemos los incentivos, nuevo estatuto administrativo, meritocrático, con evaluaciones de verdad, con incentivo a la buena gestión, con progresión por mérito, minimizando los cargos cuoteados políticamente, y saquemos nuestra camisa de fuerza, que es el último resabio de la dictadura, digamos, pero digamos, yo esperaría un gobierno con carácter que se metiera en esa pata a los caballos, porque cambia la dinámica, cambia la productividad, cambia el Estado. Todo eso que tú requieres necesita talante político, necesita visión política, requiere generosidad política, requiere una mirada de largo plazo. Y Ignacio, te quiero agradecer esta conversación que hemos tenido aquí en este pequeño jardín al fin del mundo. Esperamos que de alguna manera no entremos de nuevo en ese escenario encarajinado del que tú dices, del cual ya sabemos cuáles son los resultados, ¿no es cierto? Y sigue en esa maravillosa cátedra Alexis Tocqueville, muy importante en estos tiempos. Sí, muy interesante, muy entretenido. Gracias por la invitación y ojalá tengamos esa actitud de apoyar al gobierno en las cosas, los cambios que son buenos para Chile, siempre con un espíritu crítico y propositivo, y que no se entienda la crítica como un ataque, y que algunos que critican no usen el ataque como método de crítica, sino que los argumentos, las propuestas, para que el gobierno le vaya bien en sus reformas, importante, porque eso le va a hacer que Chile le vaya bien también. Muchas gracias, Ignacio. Y nos vamos a ir a la pausa escuchando, Ignacio, un maravilloso tema de Inti Illimani a partir de un poema precioso, infantil, entre comillas, de Gabriela Mistral, que se llama La Pajita, un poema muy misterioso. Una niña que está mirando un trigo, algo se le mete en el ojo, es muy delicado, es muy potente poéticamente, como todo lo de la Gabriela Mistral. Vamos y regresamos en unos minutos. Ya estamos de regreso con Cristian Barken directamente desde el jardín en Radio Pauta 100.5. Son las 19:37 y estamos caminando, como todas las tardes lo hacemos, desde las 7 a las 8 de la tarde, por este pequeño jardín al fin del mundo. Y para hablar de jardines, digamos que el planeta entero es un pequeño jardín milagroso. Yo me quedo con la frase de ese astronauta que está en esta misión que les permitió alejarse de la Tierra como nunca antes y acercarse a la Luna y obtener imágenes notables y nuevas de ciertas dimensiones o ángulos de la Luna. El astronauta dio una lección muy potente desde el espacio interestelar. Dijo, créannos, nosotros, se ven increíbles, se ven hermosos y desde aquí se ven como una sola cosa. Somos todos Homo sapiens, sin importar de dónde vengas ni cómo te veas, dijo el astronauta Victor Glover.
si yo coloco este discurso al lado de otros discursos tan radicalizados que hemos estado escuchando en el último tiempo, nos hace pensar la perspectiva, el mirar la Tierra desde afuera, tal vez nos hiciera dar ese salto de conciencia que tanto necesitamos. El mundo siempre ha estado en peligro, hoy día también está en peligro, vivimos una coyuntura internacional tremendamente intensa, dramática en algunos casos. Las últimas noticias nos dicen que Trump suspendió los bombardeos por 2 semanas y que habría habido una especie de acuerdo por la intermediación de Pakistán, siempre y cuando se abriera el flujo y el comercial a través del estrecho de Hormuz. Vamos a ver lo que pasa. Hay muchos que dudan de si esto es un juego de Trump o no. Claro que juego hay siempre, obviamente que en estas negociaciones y en estas guerras. Por eso que estoy muy contento de que hoy día me acompañe en el jardín en esta segunda parte del programa alguien que ya conocemos por sus interesantísimos análisis que aparecen en las columnas del Mercurio, pero también como analista, como lo fue de Canal 13 y también de Tele 13 durante 25 años. Es alguien que sabe, que tiene intuición y conocimiento de la escena mundial. Ella es una periodista con amplia trayectoria que además ha entrevistado a la suerte, aunque sean entrevistas no tan largas, ni más ni menos que a Gorbachev y a Margaret Thatcher, ¿no? Y además está dirigiendo una fundación muy interesante de la que vamos a hablar de todas maneras, la Fundación Kivis Chile, que entrega herramientas innovadoras para enriquecer la cultura y la participación cívica de los órganos estudiantiles de los jóvenes. Karin Ebesberger en el jardín. Me costó traerte, estoy muy contento que estés acá, Karin. Muchas gracias, Cristian. Muy entretenido conversar contigo. Karin, vamos ineludiblemente, tenemos que hablar de lo que está pasando en Estados Unidos. A ver, ¿qué te parece esta noticia que acabamos de recibir de que se extiende el ultimátum a Irán? ¿Cuál es el escenario? ¿Cuáles son los elementos más importantes? Que a veces tendemos todos a confundirnos, nos mareamos, porque es muy vertiginoso más el presidente de Estados Unidos, muy rápido, muy veloz, ha acelerado la velocidad de los acontecimientos en el mundo, hay que reconocerse en los últimos meses. ¿Cuál es tu primera mirada, digamos? Tú tienes que escribir una columna mañana, por ejemplo. Yo creo que él se dio cuenta que esto no se limita a Irán, sino que Irán está amenazando y de hecho bombardeando a los países del Golfo, y por lo tanto esto crea un problema tan grande. Imagínate que llegaran a bombardear las desalinizadoras, por ejemplo. Así que crea un problema humanitario enorme en esa zona. Entonces yo creo que tuvo que recapitular el presidente Trump, que como tú dices, muy vertiginoso y tiene una forma que preocupa, porque si bien tiene una visión estratégica que en su momento tendía a reconocérsela un poco, en el sentido de que Estados Unidos de alguna manera estaba como replegado mientras China ocupaba, por ejemplo, la entrada y salida del Canal de Panamá o una serie de lugares donde Estados Unidos, por supuesto, que es estratégico para ese país. Pero yo creo que su forma tan maleducada y tan extrema para expresarse crea mucha tensión mundial y mucho desconcierto. No sabemos para dónde va. Ahora, si tú me apuras un poco, más allá del presidente Trump, yo tengo mucha confianza en Estados Unidos y sus instituciones. ¿Tú tienes confianza en que Estados Unidos es capaz de contener incluso desbordes que linden con... hay congresistas norteamericanos que hablan derechamente de aplicar la enmienda, un impeachment al presidente Trump? Así es, está muy cuestionado, es verdad. Pero justamente, porque hay esta reacción. A mí lo que me atrae de Estados Unidos y de su sistema, y tú mismo estabas hablando antes de Alexis de Tocqueville, que veían en la fortaleza de esta democracia, que allá todo es tremendamente transparente. Las peores críticas que pueden haber contra el presidente Trump o contra lo que se esté haciendo en política, viene de la sociedad civil, viene de una prensa libre, viene de los mismos norteamericanos, que es lo que hace una tremenda diferencia con lo que puede estar pasando en una Rusia o en una China, donde nosotros sabemos lo que ellos quieren que nosotros sepamos. Bueno, entonces esa es una fortaleza, considero. Claro, tú de hecho tuviste ahí un incordio con el embajador de China, que fue muy interesante, un intercambio de opiniones, en que tú hablabas que claro, Trump no es de las formas,
Pero claro, China, que parece que respeta las formas, pero respetando las formas, es capaz de usar la libertad de comercio para ingresar a los mercados, decías tú, Ujú. subsidia sus industrias, por lo tanto hace una competencia desleal y se saltan normas mínimas de respeto humano. O sea, los chinos parece que conservan la forma, se ven muy serenos y tranquilos al lado de un hiperkinético es. Trump. Pero eso parece que es engañador y que esconde ese cuidado, la forma no basta nomás. Así es. Yo creo que, mira, basta ver que a mí me tocó estar en China y siempre repito esta anécdota, pero yo entré a Google China a enterarme de la palabra Tiananmen, donde hubo una matanza tremenda de Sí, estudiantes la que famosa querían matanza de mayor Tiananmen. libertad. Y tú en China no tienes esa información. Te explican lo que es la historia de la plaza, pero no te explican que hay una matanza de estudiantes. Lo que quiero decir con esto es que yo creo fantástico comerciar con China. Yo creo que, y se repite, que es nuestro primer socio comercial, en fin, y todo eso, muy bien. Pero yo creo que nosotros también tenemos que tener una idea de cuáles son nuestros límites estratégicos, porque es una cultura demasiado distinta. Cuando tú tienes que en cada pueblo de Chile en este momento hay uno o dos o varios mall chinos que se establecen rápidamente, mientras las pymes chilenas tienen cualquier cantidad de problemas con la Eso es cierto. permisología. Tú dices, aquí pasa algo muy extraño, ¿te fijas? Entonces, lo único que yo pido es igualdad de condiciones para una pyme chilena versus, por ejemplo, un mall chino. Y por decir este tipo de cosas, el embajador estaba indignado conmigo y se fue muy en lo personal, me trató pésimo, me dijo que ellos eran un país de ignorantes. A ver, yo estudié a Confucio, Lao Tse, o sea, créeme que me he preocupado de entender y creo que mucho de interés en conocer la cultura china, pero otra cosa es a partir de Mao Zedong y ahora, cómo usan, por ejemplo, la libertad de comercio, la OMC, la Organización Mundial de Comercio, pero sin tener las mismas leyes laborales que se exigen en Occidente, sin tener las mismas leyes medioambientales, si es que las tienen. Te fijas, tienen un propósito que es una forma de competir que no es justa respecto al resto de los países. Ahora, con lo que está pasando ahora, exactamente, da la impresión que China está mirando, observando esta situación a la Guaite e incluso parece que le conviniera este desorden mundial en el que aparece un presidente tan desaforado, con la mayoría de los países inquietos con lo que está pasando, con lo que puede pasar, etcétera. Parece que los chinos pueden sacar ganancias. Se puede producir la paradoja que al revés, esto puede perjudicar a Estados Unidos a largo plazo en vez de beneficiarlo en su lucha, en su guerra fría con China, por decirlo así, por darle un nombre. Y en esta como guerra cultural finalmente, ¿no? Ahora, a ver, tiene que pasar bastante más agua debajo del puente para que las formas chinas, si bien tú tienes toda la razón, que en este momento está tomando palco, el que se está desgastando es el presidente de Estados Unidos en esto. Sin embargo, si tú analizas más a fondo, y a mí siempre me gusta como retirarme y mirar el problema en contexto. A medida que progresa China, se trata de parecer más a Occidente. No es al revés. Yo no veo que mucha gente en Estados Unidos trate de copiar las formas chinas, de vivir como los chinos. ¿Te fijas? O sea, todavía Estados Unidos, yo estoy Occidente, da lo mismo, Alemania, Inglaterra, España, todavía tienen una forma de vivir, han podido resolver, Cristian, algo que es lo más importante en política, que es la libertad dentro de un Estado de Derecho. El hecho de que en Occidente se reconozca que las personas tienen derechos inalienables, que son anteriores al Estado, que el Estado no se puede meter en tu vida privada, en la religión que tú practicas, en cómo educas a tus niños, en fin. El Estado puede ayudar, pero no puede definir tu libertad, tu vida. Esa cosa es tan potente, es tan fuerte en la cultura, que yo creo que es muy difícil que por un gobierno circunstancial norteamericano, que va a haber alternancia en el poder, que no se va a poder intronizar por las instituciones mismas norteamericanas. Entonces, yo como que lo miro con más paciencia. Hay que mirarlo como más en el largo plazo. En perspectiva de largo plazo. Por supuesto. Ahora, tú hablas de Occidente, pero también se ha producido una fisura en Occidente. Es decir, Estados Unidos se ha separado de Europa y eso no es menor. O sea, es un Occidente fracturado hoy día, ¿no es cierto? Y eso me parece que es complicado, inquietante, ¿o no? Por decirlo menos. Es preocupante, sí, es preocupante.
Y yo creo que, mira, de nuevo, si tú analizas que hasta ahora todo parecía estar muy unido porque de alguna manera Estados Unidos estaba subvencionando esta unión en buena parte también. La OTAN, por ejemplo, 2/3 de la OTAN lo financiaba Estados Unidos. Y de alguna manera los europeos después de la Segunda Guerra Mundial, habían dependido siempre como de este paraguas protector norteamericano, y Estados Unidos, con temas económicos y que necesita ahorrar en este tipo de inversiones y centrarse más en su propia economía, les ha dicho que tienen que subir ellos sus propios gastos en defensa. ¿Te fijas? O sea, han pasado cosas que sí, son preocupantes, pero al mismo tiempo, si de nuevo miramos en largo plazo, yo creo que puede venir una época de como de despertar de Europa. Yo creo que Europa estaba muy dormido, estaba sí. somnoliento, por decirlo lo menos. Yo siento eso, estaban con una sensación de que pueden tener, por ejemplo, un estado de bienestar, pero no lo podían financiar, Cristian, ya estaban tremendamente era insostenible. Entonces, yo creo que con toda su brutalidad, que a mí no me gusta nada la persona de Donald Trump, pero de alguna manera todos estos remesones, si vemos el lado preocupante, claro, hay una división en este momento en Occidente, pero también veamos el lado positivo. De alguna manera los propios países que antes estaban adormecidos están reaccionando y, en fin, yo tengo la esperanza de que Europa pueda recuperarse, porque hasta ahora estaba como anquilosada. ¿Cómo analizas esta guerra bastante desigual de Israel, Estados Unidos contra Irán? Si lo analizas en comparación con otras guerras, Irán, ni más ni menos que la antigua Persia, no era llegar y meterse en Irán, eso está clarísimo. Sí. A ver, ¿cómo analizas hasta el día de hoy, las fotos de hoy de esta guerra, cómo se ha ido sucediendo y se ha ido dando? Tú ves a Irán destruido, destrozado, además están apareciendo elementos o herramientas de la guerra como la inteligencia artificial que están cambiando la manera de hacer las guerras profundamente. Y parece que ahí hay una tremenda desigualdad, pero al mismo tiempo Irán no es un país que se desmantele así de la noche a la mañana. ¿Cómo ves el escenario? Irán es muy fuerte y tiene mucha convicción nacional, te fijas por su religión chiita, en fin, y son muchos habitantes, son 90 millones. No es tan fácil y todo a lo largo de la historia los que han tratado de conquistar Irán se han encontrado frente a un enemigo formidable. Por otra parte, a mí me pasa con Netanyahu, con Israel. Yo entiendo que Israel se quiera defender de Hamas y quiera tener fronteras seguras, todo eso bien. Pero yo creo que Netanyahu ha llegado demasiado lejos. Yo creo que lo que ha hecho en Gaza no es perdonable, son 70 y tantos mil muertos. Es brutal. Es una cifra brutal. Es brutal. Y esto de que Estados Unidos esté en este momento aliado porque no se trata de Israel, con Netanyahu. Eso me preocupa a mí, porque Netanyahu es una persona que, a ver, estamos hablando que las formas de Trump no nos gustan, pero a mí no me gustan las acciones de Netanyahu. Bueno, él está operando casi como un autócrata. Entonces, Israel también es una democracia, pero yo creo que esto puede afectar a Israel a largo plazo, a la democracia de Israel, ¿no? Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que hay unos cambios geopolíticos en este momento en el mundo tan potentes que uno queda como descolocada un poco. Y una de las cosas que me preocupa respecto a China, volviendo al tema chino, es que nosotros tendemos a ver, y creo que es un error también de Occidente y de Chile, mucho la parte solo comercial. Es decir, nuestro primer socio comercial, fantástico, que venga, que invierta, que llegue, que transemos con ellos todos nuestros productos. Pero también hay un tema cultural, Cristian. Es decir, en la medida que no tengamos nosotros claridad como país, cuáles son nuestras zonas estratégicas y cuál es el límite ahí que le vamos a poner a la inversión extranjera, vamos a lentamente quedar en una posición muy incómoda. Fíjate que han pasado ya dos situaciones con China. El episodio del cable chino. El episodio del cable chino, que fue hecho bastante como un poco a espaldas de la información transparente. Y eso, y antes el tema de los pasaportes, que estuvimos a punto de entregarle el control del registro civil a una empresa china. Cuando uno habla de una empresa china, estamos hablando del gobierno chino, básicamente. Y eso es muy delicado, porque hoy en día, en el mundo de la información, el cable es información,
el tema de los pasaportes es información. Tú en un chip de tu registro civil tienes todo lo que pasa con cada persona de este país. Tú solo tienes que pensar muy bien a quién se lo entregas. Entonces, cuando tú no tienes a priori una fórmula de decir cuáles son nuestros límites y qué queremos como país, cómo vamos a diversificar estas inversiones en lo que es estratégico, si no tenemos una especie de investment screening que yo vengo alegando hace tiempo. Ahora, me dicen algunos y tienen razón, lo tienen todos los países europeos esto. Ellos tienen límites para la inversión china, para la inversión extranjera en general, porque consideran que sus zonas estratégicas no... Y China también tiene eso. Bueno, también tiene límites. es decir, poner tú a límites a quien China- invierta en China, por ¿no es favor, cierto? tú en China tú no puedes ir a invertir. Claro, lógico. Un extranjero en todo el tema informático, en fin. Toda la información la manejan solo ellos. Bueno, entonces me dicen, claro, si tú tienes investment screening, puede prestarse un poco para poner más trabas, más Permisología. No, pero es que si se hace bien, nosotros tenemos un banco central. Que es Del muy que hablábamos respetado. recién con Ignacio Briones, ¿no? Estaba hablando de eso. Mira, es que Él elogió el Banco Central como una pero institución a quería nivel elogiarlo, mundial de lo respeto, quería ¿no? elogiar. Nosotros como chilenos tenemos la capacidad de tener instituciones muy respetables y no veo por qué no la podemos tener en el tema de inversiones también, con gente que no tiene nada que ver con los partidos políticos, que sean expertos en distintas áreas y que ellos definan áreas claves estratégicas para Chile y qué porcentaje pueden países con otras culturas o en fin, extranjeros, invertir. Karen, tú algo estás diciendo, pero yo te he leído, has hablado de una inexistencia de una visión geopolítica chilena. O sea que tenemos una falencia, parece No sé si no menor. una inexistencia, pero lo hemos descuidado mucho ese aspecto. La hemos descuidado. Alguna vez se supone que la tuvimos, que Chile tenía una visión geopolítica, Que ha tenía cambiado una... mucho, Cristian, porque Claro. antes era más bien defensa de fronteras y hoy en día es mucho más que eso. Es como estar clara. A ver, hay están las mafias, están los problemas cibernéticos. Es otra forma de ver los intereses geopolíticos y creo que ahí tenemos que avisparnos un poco más y tener más claridad porque un país como Chile necesita tener más claro con quién salía y para qué salía. Ahora, no solamente eso, no tenemos capacidad de inteligencia. Hemos demostrado que estábamos desnudos con la inteligencia, con todo lo que tú mismo lo has dicho, lo has comentado, tanto lo han comentado, el O sea, atentado, el caso Ojeda, un atentado de 1 metro en el país de la envergadura que tuvimos, de locos. no ha sido resuelto y no sabemos nada. Sí. El caso del capitán Ojeda, bueno, la fiscalía ha investigado, pero todavía Pero no está entró y completamente... salió como Pedro por su casa esta persona. En ese momento había una simbiosis entre Venezuela y Cuba, sabemos, ¿no es cierto? La inteligencia la ponían los cubanos y Venezuela la acción, pero estaba muy bien planificada. Pero aquí, ¿quién controló eso? ¿Te fijas? Pueden venir acá, secuestrar a una persona, matarla, enterrarla, un extranjero, y volver a salir. Bueno, ahí tenemos dos problemas. Es decir, parece que hay que ayornar nuestra visión geopolítica al nuevo escenario mundial y eso requiere, no sé, expertos o gente que piense, gente que tenga un pensamiento en términos de la relación internacional, una visión, ¿no Sí. es cierto? No solamente ciertos técnicos Creo que específicos. históricamente Chile, a mí eso me encantaba y quisiera que así fuera siempre, que los temas de Cancillería y de política exterior estaban por sobre las diferencias políticas. Claro, Había como un lógico. hilo conductor muy interesante. Una política de Estado que se permanecía a través del tiempo. Sí, y creo que es muy importante que no entre la política y que no sea con una visión distinta de según el presidente de turno, sino que sea del interés nacional. Y creo que es muy importante también que nosotros desarrollemos, y ahí me encantaría conversarte un poco de la fundación, porque La creo- Fundación Civis Chile, se llama Civis Chile, que la idea es, yo estaba escribiendo columnas diciendo la importancia de la formación cívica de los niños desde chiquititos, ¿no es cierto? Porque yo observaba que en países como Canadá, como Dinamarca, o el mismo Estados Unidos, entra una persona de un país, un inmigrante de un país que no tenía Estado de Derecho, que no sabía cuáles eran sus derechos, ni sus deberes, ni nada, entran y el sistema de esos países donde hay democracia estable, los llevan rápidamente a transformarlos en un ciudadano. ¿Qué es lo que es ser un ciudadano? Sujeto de derechos y deberes, que los comprende. Y yo creo que eso no es un ramo simplemente que se llame educación cívica, que también contribuye para entender. No que basta los un ramo. No basta. Y entonces lo que me explicaban en la Embajada de Dinamarca es que tú tienes que, desde prekinder al niño, enseñarle
el respeto cívico, el que está conviviendo en una comunidad que se llama colegio, donde hay lugares públicos que los vamos a cuidar entre todos, donde hay algunos que les cuesta más que vamos a respetar, donde hay una autoridad que vamos a respetar, pero también nosotros sabemos que esa autoridad nos respeta a nosotros en la medida que nos comportemos. Entonces, toda esa formación es fundamental para la democracia. ¿Y en tu cristiana. fundación qué es lo que están haciendo específicamente? Mira, para yo debo verlo? decir que esta fundación partió porque Nicolás Berté, que es una persona muy capaz en este tema, con muchas vocaciones, el que está haciendo todo el esfuerzo, es una persona que entendía esto y ha inventado cosas como cómo descubrir líderes positivos para que los niños, porque son personas de repente que no tienen tantas facilidades en la vida, que vienen a lo mejor de lugares más vulnerables y que en la calle son cooptados o captados por narcotráfico, cualquier cosa. Entonces, estos líderes positivos, por ejemplo, que salen a limpiar el barro y ese grupo está a cargo de eso. Este otro grupo van y donde está el busto de Arturo Prat lo limpian y lo van a cuidar en el futuro. El sitio de Eriazo, cerca de su colegio, se limpia y se mantiene. Y además se hacen rutas patrimoniales para que los niños también tengan un sentido de pertenencia. Muy interesante. Bueno, todo esto que vimos, que pasó en el estallido, la famosa anomia a la que hablaba tanto Carlos Peña, ¿cómo se enfrenta esa anomia, el cero respeto a las normas? Desde que se salta el torniquete hasta el que salta el bus del Transantiago, que a mí me indigna. ¿Sabes, Cristian? Lo que no se ha hecho, yo creo, en Chile, es hacerle entender a las personas, a los niños sobre todo, que el que haya leyes, lejos de limitar tu libertad, porque la gente dice, tengo que saltarme la ley porque la ley me restringe la libertad. Pero eso es un mal concepto, es porque no fueron formados en entender en qué consiste un Estado de Derecho. La ley me está garantizando mi propia libertad. Me restringe una parte de mi libertad. Yo no puedo hacer lo que yo quiero. Pero protege mi libertad al mismo tiempo. Pero me protege al mismo tiempo. Y eso no está suficientemente como internalizado en la educación chilena. Entonces, si queremos más información sobre esta fundación, sobre esta loable iniciativa de Fundación Civis, ¿dónde puede alguien buscarla o informarse sobre lo que están haciendo? Se llama civischile.cl. Civis, como con una S al final, de civischile.cl. Karen, yo te quiero agradecer esta conversación, esta caminata que hemos tenido esta tarde. Con aparentes buenas noticias internacionales vamos a verlo, todo es muy incierto. Todo muy incierto. Pero hay que darle tiempo al tiempo y tener una mirada, como tú dices, de largo plazo. Es lo que más necesitamos en nuestra política interna y también en la política exterior. Muchas gracias, Karen Eresberger, en el Jardín, esta tarde. Gracias a ti, Cristian. Y